Lauriel y a toda la comunidad. Mi nombre es Daniel, soy de Guadalajara y llevo más de 3 años escuchando relatos de la noche. Durante todo ese tiempo he sido solo un oyente silencioso, uno más entre miles que escucha historias ajenas con la seguridad de que siempre le pasan a otros. Hasta que un día deja de ser así. Durante mucho tiempo dudé en escribir. No porque haya olvidado lo que ocurrió, sino porque cada vez que intentaba recordarlo, algo dentro de mí se cerraba, como si mi mente supiera que remover esos recuerdos no traería nada bueno. Pero hay cosas que no se quedan quietas. Hay recuerdos que regresan solos, una y otra vez. Incluso cuando no los llama San, lo que voy a contar sucedió durante un fin de semana improvisado. Uno de esos planes que nacen sin pensarlo demasiado. Mi entonces novia, hoy mi esposa Viviana, junto con nuestros amigos Chelsea y César, decidimos salir de la ciudad, pasar una noche fuera y al día siguiente continuar hacia San Miguel de Allende. No buscábamos lujo ni experiencias extraordinarias, solo queríamos descansar. El problema fue que era temporada alta. Nuestro primer destino estaba completamente saturado y, después de varios intentos fallidos por encontrar hospedaje, decidimos cambiar la ruta sobre la marcha. Para no quedarnos sin lugar donde dormir, recurrimos a Airbnb. Ahí apareció la opción perfecta, buena, bonita y barata. Las fotografías mostraban una casa agradable, bien iluminada, ubicada a pocas calles del centro. Nada fuera de lo común, nada que levantara sospechas. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue la estructura, una casa alta y estrecha, levantada sobre un terreno angosto, como si hubiera sido forzada a crecer hacia arriba. 4 niveles, cochera en la planta baja, sala y comedor en el segundo piso, recámaras en el tercero y, hasta arriba, una terraza con vista a la ciudad. La anfitriona nos recibió en la entrada. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco. Su trato era amable, incluso cordial, pero había algo en su forma de hablar que me incomodó desde el primer momento. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz era suave, pero parecía arrastrar las palabras, como si cada frase cargara con algo más. Apenas crucé la cochera, sentí una sensación extraña, difícil de explicar. El pequeño jardín que aparecía verde y cuidado en las fotos estaba seco, abandonado, lleno de pastizales amarillos. Ese detalle no aparecía en ningún lado del anuncio. La mujer nos mostró la casa, subiendo y bajando los pisos. Entregó las llaves y se marchó. En apariencia, todo era normal, hasta que empezamos a instalarnos en las recámaras. Al abrir los armarios, encontramos muñecas de trapo viejas, engastadas, sucias. No eran decorativas ni infantiles. No transmitían ternura, transmitían abandono. Algunas estaban sin ojos, otras tenían las costuras rotas, como si hubieran sido maltratadas durante años. Viviana entró al baño y, de pronto, escuchamos golpes fuertes en la puerta, insistentes, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Ella gritó que estaba ocupado. El problema fue que Chelsea, César y yo estábamos juntos en otra habitación. Ahí empezó el silencio incómodo. Decidimos revisar la casa con más calma. En las paredes colgaban fotografías antiguas de personas desconocidas, retratos viejos, descoloridos, con miradas fijas que parecían seguirte cuando caminabas. No había una sola foto moderna. También notamos crucifijos en distintas partes de la casa. Algunos estaban colocados al revés, de forma claramente intencional. Debajo de las escaleras había cuadros ocultos, cubiertos, como si alguien no quisiera que fueran vistos. No los destapamos. Nadie dijo nada en voz alta. Creo que, sin ponernos de acuerdo, preferimos no darle nombre a lo que ya todos sentíamos. Salimos a caminar por el centro para distraernos y buscar algo de comer. Intentamos actuar con normalidad, pero la sensación de incomodidad no se fue allá de noche. César y yo fuimos a una tienda cercana. Mientras pagábamos, recibimos una llamada de las chicas. Estaban alteradas. Alguien estaba intentando abrir la cochera, la cadena y el cerrojo se movían una y otra vez, como si alguien desde afuera estuviera intentando entrar con desesperación. Regresamos corriendo. No había nadie, ninguna señal de intento de robo, pero el miedo ya estaba instalado. Intentamos calmarnos. Abrimos unas cervezas. Fue inútil. Un estruendo nos hizo saltar. La puerta metálica de la terraza, que habíamos dejado bien asegurada, estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Subimos todos juntos. No había explicación. Bajamos de inmediato y decidimos salir.
Teníamos un recorrido nocturno programado y pensamos que eso nos ayudaría a despejarnos justo cuando nos íbamos. Me di cuenta de que había olvidado mis lentes. Tuve que regresar solo al abrir el cancel. Lo sentí, un aliento frío junto a mi oído, tan cercano que me erizó la piel, como si alguien estuviera parado a mi lado, respirando. Subí rápido. Mis lentes ya no estaban donde los había dejado. Los encontré debajo de una silla, en un lugar imposible. Salí corriendo sin mirar atrás. El recorrido nocturno no ayudó. El guía habló de leyendas locales y mencionó algo que nos heló la sangre. Muchas casas de San Miguel estaban construidas sobre túneles antiguos, usados durante la Guerra Cristera, y no era raro que ciertos lugares cargaran con energías muy pesadas en esa noche. Nadie durmió solo. Juntamos las camas y esperamos el amanecer por la mañana. Al abrir un cajón de la cocina, cayó otra muñeca de trapo. Estaba escondida entre los utensilios. Desayunamos rápido. Empacamos sin hablar. Nos fuimos antes del mediodía. La anfitriona todavía nos ofreció quedarnos otra noche sin costo alguno. A nadie lo consideró. Nunca en mi vida había tenido tantas ganas de irme de un lugar un tiempo después. Por curiosidad, intenté buscar ese hospedaje en la plataforma. Ya no existía. Hola, mi nombre es Chris González. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos años aquí, en San Diego, donde tengo mi casa. Nunca lo había relatado de manera completa, pero después de escuchar tantos relatos de la noche, sentí que debía hacerlo. Hay algo que aprendí de la manera más dura: no se debe confiar en la voz de los muertos. Por familiar que suene, mi mamá falleció cuando yo tenía poco más de 20 años. Fue rápido, inesperado, un problema de salud que no dio avisos claros hasta que ya no hubo vuelta atrás. Durante mucho tiempo soñé con ella, como cualquier persona, extrañando a su madre. Pero con los años, esos sueños se hicieron más escasos, hasta desaparecer casi por completo. Y eso dolía, ¿saben? Lo que nunca desapareció fue mi costumbre de quedarme dormido en el sillón, tal como lo hacía cuando ella aún estaba viva, como cuando despertaba para ir a mi cama o para darme algo de cenar en trabajo desde casa, y muchas noches terminaba exhausto, con la televisión encendida, sin ganas de moverme. Me quedaba medio sentado, medio recostado, y casi siempre caía dormido sin darme cuenta. Fue en uno de esos momentos cuando escuché la primera vez su voz. No fue un sueño claro. Fue algo extraño, ese punto entre el sueño y la vigilia donde escuchas la televisión, el aire acondicionado, los sonidos de la casa, y de pronto algo más. Alguien dijo mi nombre. Era la voz de mi mamá. No me asusté, al contrario, me resultó tranquila, casi reconfortante, como cuando ella me hablaba desde la cocina, cuando era niño. La voz estaba lejos, suave, amortiguada, como si hablara desde el fondo de un río. Esa noche solo me pidió cerrar la ventana, porque había demasiado aire. Me desperté del todo, revisé la ventana. Efectivamente estaba abierta más de lo normal. La cerré y me fui a la cama, tratando de no pensar demasiado, pero no tardó en repetirse. Cada vez que me quedaba dormido en el sillón, escuchaba su voz. Nunca en la cama, nunca despierto, solo allí, en ese límite entre dormir y estar consciente. Al principio eran cosas sencillas, pequeñas advertencias: mover una silla para no tropezar, apagar una luz, recoger algo del piso, cosas que mamá haría con el tiempo. La voz se volvió más clara, más cercana. Ya no sonaba como si viniera de agua. Tenía presencia, aunque seguía con un tono extraño, como si no viniera de un lugar natural. Hasta esa noche. Esa noche en particular, me quedé dormido en el sillón como siempre. La televisión estaba encendida con volumen bajo. Recuerdo las noticias. Entonces, escuché mi nombre, pero ya no era la voz dulce y cálida de antes. Era más firme, dura, con un mandato en mí. Dijo que me levantara, que fuera a la puerta, que la abriera. Sin más explicación, me levanté casi en automático, medio dormido. Caminé por el pasillo y sentí algo que me hizo detenerme. Por primera vez, escuché otra voz del otro lado de la puerta, despierto, clara, insistente. Ya no venía de lejos, ni parecía amortiguada. Sonaba como si alguien estuviera parado afuera, frente a mi casa. Ahí supe que algo no estaba bien. Sin darme cuenta, llegué a la puerta, la mano en la chapa, listo para abrir. Fue entonces que sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi abuela. Contesté sin decir palabra. Lo primero que ella preguntó fue si estaba bien. Luego guardó silencio un instante, como si no supiera cómo empezar. Me contó que había soñado con mi mamá, que en su sueño
Ella repetía mi nombre una y otra vez, que se despertó con una angustia extraña, y que lo único que pudo hacer fue llamarme a mi abuela. No sabía nada de lo que yo había estado escuchando, ni de lo que estaba ocurriendo en ese momento, justo antes de que ella llamara a Han, y entonces lo entendí. La voz que escuchaba afuera no era mi mamá. Había estado ganando mi confianza lentamente, hasta esa noche en que me pidió abrir la puerta. Colgué el teléfono, jurando a mi abuela que estaba todo bien. Me quedé quieto. Por supuesto, no abrían, siento que algo se iba a completar esa noche. Y gracias a Dios no lo hizo desde entonces. No volví a escuchar esa voz. No volví a quedarme dormido en el sillón. No volví a soñar con mi mamá de esa manera. Sé que tuve suerte. Por eso quiero contar esta historia. Si alguna vez escuchan una voz que parece venir de alguien que ya murió, alguien que aman, aunque suene idéntica, aunque parezca familiar, aunque suene buena, no le hagan caso, no lo hagan. Gracias por escucharme. Comunidad, ¿cómo están? Quiero compartirles algo que me venía pasando desde hace tiempo y que el año pasado alcanzó un punto crítico. No fue un evento repentino ni una aparición evidente. Fue más bien una serie de pequeños sucesos, detalles que, por separado, parecían insignificantes, pero que cuando los puse juntos no cuadraban de ninguna manera. Todo comenzó después de que mi mejor amigo muriera en un accidente de carretera. Durante la universidad, prácticamente vivía en mi casa. Aunque nuestras vidas después tomaron rumbos distintos, nunca dejamos de hablar. Aquella noche había estado tomando. No voy a justificarlo ni entrar en detalles, por respeto a su familia. Solo ocurrió la tragedia, y punto. Durante mucho tiempo pensé en él cada día, hasta que, como suele pasar, la vida siguió en trabajo, obligaciones, rutina. Su ausencia se volvió parte de mi existencia. Todo cambió cuando comencé a escucharlo. Al principio no era una voz tangible, eran pensamientos, ideas que llegaban con su tono característico, su forma de bromear, sus comentarios sarcásticos, los mismos chistes que soltaba cuando algo salía mal. Al inicio, creí que era mi mente lidiando con el duelo, una especie de mecanismo de memoria para mantenerlo presente, pero con el tiempo, la voz se volvió más constante, ya no solo cuando pensaba en él, sino en momentos aleatorios, sobre todo en mi habitación, en la cama, cuando estaba a punto de dormir. Comencé a tomar más whisky para poder dormir un poco. Al principio un vaso, luego dos, hasta que se convirtió en todas las noches. Y con ello, la voz se volvió más clara, más intensa. Había momentos en los que no podía moverme. Sabía que estaba despierto, pero el cuerpo no respondía. Entonces, la escuchaba, no en mi mente, sino saliendo de la pared, justo detrás de mí, en la cabecera de la cama. Era él, o parecía serlo. La voz imitaba su risa, sus groserías. Incluso recordaba anécdotas que había olvidado. Hablaba durante horas, callaba por momentos, y luego retomaba justo cuando empezaba a conciliar el sueño. Nunca se lo conté a nadie. Si alguien me lo hubiera dicho, habría pensado que la persona estaba volviéndose loca, hasta que un día, la voz dijo algo imposible. Se burló de un sentimiento de culpa que llevaba desde antes de conocerlo. Recordó un accidente que tuve de joven. Atropellé a un gato negro una madrugada. No fue intencional, pero siempre cargué esa culpa a la voz. No solo recordaba lo sucedido, sino que se mofaba de mí. Ahí comprendí algo aterrador. A lo que escuchaba no era mi amigo, no era un eco de él. Era algo mucho más siniestro. Quería lastimarme, manipularme desde adentro. Intenté ignorarla, aunque no fue fácil. Al principio la voz seguía insistiendo, con sarcasmo, con burlas. Después se enfureció, acusándome de dejarla sola. Un tiempo después, acepté una invitación de mis tíos en Guadalajara y me quedé con ellos un par de meses ayudándolos. Durante ese tiempo, la voz desapareció. Cuando regresé a mi casa, el silencio era absoluto. Lo traté en terapia y los especialistas me dijeron que era un producto de mi mente, que era el duelo mezclado con estrés. Yo quise creerlo, porque necesitaba paz. Pasaron meses sin incidentes, hasta que algo cambió mi percepción por completo. En una fiesta, platicando con una vecina que apenas conocía, ella me relató algo extraño. Vivía a 2 casas de la mía y nunca habíamos hablado mucho. De repente, mencionó algo que me heló la sangre. El señor de tu patio me contó que había visto a un hombre alto, excesivamente pálido, con una nariz enorme y sin cabello. Se recargaba en la parte trasera de mi casa
y movía los labios como si hablara con alguien invisible. Lo más inquietante, llevaba algo entre los brazos, algo grande, oscuro, como una manta negra que cubría su cuerpo. Abrazando algo que no quería mostrar, lo observó durante largo tiempo, hasta que pensó que me había ido. Ese fue uno de los motivos por los que nunca me habló antes. Me veía con ojeras, cansado, como si estuviera borracho incluso por la mañana. Creía que mi familia tenía problemas, que éramos extraños. No supe qué decir, solo negué con la cabeza. Esa noche, por primera vez, comprendí que la voz que escuchaba no era un fenómeno sobrenatural simple. Si era algo sobrenatural, era mucho más complejo de lo que jamás podría entender. Pero lo que vio la vecina coincidía con las fechas exactas en que la voz me hablaba dentro de la casa desde entonces. No he vuelto a escucharla, pero dormir solo todavía me provoca ansiedad. Puse rejas, vidrios y cerramientos por toda la barda para proteger el patio. Ya no sé qué pensar, pero algo me dice que esto no era un problema psiquiátrico, que había algo real. Por eso quise contar esta historia. Si alguna vez escuchan la voz de alguien que ha muerto, alguien cercano, con los mismos chistes, las mismas frases, presten atención a lo que recuerda. A veces no son recuerdos. A veces simplemente nos está observando, recordando nuestras culpas y heridas para aprovecharse de nosotros al menos. Eso es lo que creo, hasta ahora. Soy de Guadalajara y llevo relativamente poco tiempo escuchando el podcast, pero desde que lo descubrí, se volvió parte de mis días. Escucho las historias mientras trabajo y aunque suene extraño, me ayudan a que el tiempo pase más rápido y a que la rutina se vuelva menos pesada. He escuchado relatos realmente impactantes de la comunidad y por eso quise contar el mío. Te pido por favor que cambies todos los nombres que mencionaré, excepto el de mi hermano Mauro. Esta historia no es solo mía, es de toda mi familia, porque los sucesos que contaré han afectado a varios de nosotros durante años. Somos 7 hermanos en total, 5 de sangre y 2 más, Mauro y otro de mis tíos. Crecimos juntos desde niños, compartiendo juegos, travesuras y vacaciones. Mi papá me tuvo muy joven, aún estudiaba cuando nací, por lo que mi abuela y mi mamá nos criaron prácticamente como hermanos. Con el tiempo, mi papá se divorció de mi mamá y dejé de ver a Mauro y a mi otro tío con frecuencia. Solo coincidíamos en vacaciones, cuando íbamos a visitar a mi abuela en un pueblo pequeño del estado de Chihuahua, un lugar casi desconocido y muy poco habitado, rodeado de campos vacíos y caminos polvorientos. En el año 2020, Mauro falleció en un accidente automovilístico. Esa noche me despedí de él como cualquier otro día. Trabajaba de noche durante las vacaciones y yo tenía 12 años, así que no hacía mucho por esos días. A la mañana siguiente, desperté con el llanto desgarrador de mi abuela. Cuando llegué a la cocina, una tía mía, que trabajaba en la policía, le estaba dando la noticia. Yo me enteré horas después, sin poder comprender del todo lo que había pasado después de eso. La familia paterna cambió drásticamente. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas inexplicables durante esas vacaciones. Yo solía usar la laptop que pertenecía a Mauro. Pasaba horas jugando o viendo cosas en internet, solo en la casa. Un día, mientras estaba concentrado en la pantalla, escuché pasos arriba, en el techo. Al principio creí que eran imaginaciones mías, pero eran demasiado claros y rítmicos. No eran pasos sobre la lámina exterior, venían de un espacio entre el techo y el cielo raso, un hueco por donde pasan cables y tuberías, un espacio que solo es accesible en zonas muy específicas. No se puede caminar normalmente por ahí, solo avanzar agachado en ciertos puntos, y el único acceso está en el cuarto, que antes era de Mauro, el mismo en el que yo estaba. Pensé que podrían ser gatos, pero no tenía sentido. Los sonidos venían desde el interior del techo, no del exterior. Y ese día no había nadie más en la casa. Al principio los ignoré, aunque me provocaban curiosidad, hasta que ocurrió algo que me hizo comprender que no era normal. Los pasos descendieron por el armario de la habitación, como si algo bajara desde el techo. Eso era imposible. Los armarios no conectan con el techo. Luego, se escuchó golpear la puerta del armario desde dentro. Sentí un miedo profundo, un miedo que me dejó paralizado por un momento. Reuní valor y lo abrí. No había nada, solo camisas viejas
y una almohada en forma de balón que llevaba ahí desde años, pero no fui el único en vivir cosas extrañas. Uno de mis hermanos me contó que mientras se bañaba, escuchó golpes en el techo del baño, como si alguien estuviera tocando una puerta invisible. Ese baño no tiene acceso desde el techo, nadie podría estar ahí. Otro de mis hermanos, que vivía en un departamento en Chihuahua con un amigo cercano a Mauro, también escuchaba ruidos en pasos, golpes, como si alguien caminara o moviera muebles desde el piso de arriba, aunque el departamento de arriba estaba vacío. A mi abuela, por su parte, vivió algo diferente pero igual de inquietante. Tiene una estufa de leña que usa en invierno. Mauro solía recargarse en la parte superior, donde hay un cajón que él, con su altura de casi 190 metros, podía alcanzar. Un día, mientras mi abuela veía televisión, vio por el reflejo de la pantalla a alguien recargado en la estufa. Al voltear, no había nadie. Esa misma estufa, en ocasiones, sonaba como si alguien tocara desde dentro del horno, pero nadie cabe allí. Mi abuelo también tuvo su experiencia. Fue marinero y tiene un tocadiscos antiguo, traído de unas islas cerca de California. Mauro solía jugar con él, poniendo una canción de Elvis Presley una y otra vez, solo por molestar, solo por cariño. Un día, mi abuelo se quedó dormido escuchando música y soñó con Mauro. No me dijo que soñó, pero despertó al escuchar la misma canción repitiéndose, aunque nadie había cambiado el disco. No se asustó, pero lloró varios minutos, algo que jamás había visto en él. A mí, papá nunca me dijo si había vivido algo similar, pero su esposa, sí. Contó que escuchaba ruidos en el cuarto de Mauro cuando visitaban la casa de mi abuela y sonidos parecidos en su propia casa. Tal vez todo tenga una explicación en ruidos de casas viejas, pisos que crujen, viento entrando por rendijas, pero tal vez Mauro no se fue por completo. Yo ya no vivo allí. Me mudé con mi mamá a otro lugar y no he regresado en meses, pero cada vez que cierro los ojos y pienso en esa casa, siento la presencia de algo observándome. ¿Conocen a alguien que haya tenido experiencias así? ¿Se puede superar? ¿Qué pasa si, en realidad, es el fantasma de alguien que amamos? Si lo alejamos de nuestra casa, lo exposamos, lo alejamos de nosotros, ¿podría enfurecerse? No quiero hacer eso, pero al mismo tiempo sentimos miedo de esas manifestaciones que parecen vivir dentro de las paredes y los techos. Gracias por escuchar. Que tengan muy buenas noches.